Estoy agradecida de poder llegar hasta ustedes, estudiantes de tercero de secundaria. Estoy segura de que están desarrollando competencias en sus casas y creciendo en el conocimiento. Yo soy Amarilis Camarena y es un gusto compartir en esta sección de lengua española preparada para cada uno de ustedes. Y una que siempre está ejercitándose en el conocimiento es nuestra querida Neurona. ¿Cómo estás, Neurona? Muy bien, profesora Amarilis. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Hoy es un día maravilloso. Yo sé que ustedes en casa ya se están preparando para iniciar, sacando su cuaderno, sacando su cuadernillo y activándose para adquirir este gran conocimiento en el día de hoy. Antes de adentrarnos en la clase, vamos a ver nuestro video de costumbre. Vamos a prepararnos siguiendo el protocolo. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Este es un conocimiento milenario, sencillo pero eficaz. Lavarnos las manos, mantener la distancia para preservar nuestra salud. Ahora vamos a ver, Neurona, para dar paso al conocimiento de la clase del día de hoy, ¿de qué trató la clase anterior? En la clase anterior aprendimos sobre la oración, que es una unidad sintáctica con sentido completo, y sus principales constituyentes, que son el sintagma nominal o sujeto y el sintagma verbal o predicado. El núcleo del sujeto es la palabra que nombra al mismo, y el del predicado siempre será el verbo. El verbo es indispensable en la oración e indica la acción realizada por el sujeto. Este tiene accidentes gramaticales como el tiempo, pasado, presente y futuro, el modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, y el número, que indica si es singular o plural. Por último, vimos que la oración activa, en este caso, el sujeto es quien ejecuta la acción. Es un sujeto agente. En cambio, en la oración pasiva, el sujeto es paciente y la acción es realizada por un complemento llamado complemento agente. Muy bien. Vamos a seguir fijando estos conocimientos y adquiriendo otros. Por eso vamos a pasar a la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es investigar. Investigar. Según la Real Academia de la Lengua Española, la define como indagar para descubrir algo o realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. La investigación se puede asumir como el camino más idóneo para adquirir el conocimiento, y ese conocimiento nos va a habilitar para solucionar problemas y además nos va a impulsar en el desarrollo del pensamiento crítico. Ahora vamos a ver cuál es el tema que vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy, Neurona, ustedes en casa también, vamos a trabajar el artículo divulgativo.
Vamos a conocer qué es, cuáles son sus características, cuál es su función, cuál es su estructura. Todo esto para que ustedes en casa también puedan aprender a realizar un artículo divulgativo. Antes de adentrarnos en este tema, yo quiero saber cuáles son esos conocimientos previos que tienen sobre este texto. ¿Qué sabes tú, Neurona? ¿Qué es un artículo divulgativo? El artículo divulgativo es un texto donde informamos sobre un tema determinado. También sé que el informe de investigación se debe realizar sobre un tema interesante. Partiendo de esos conocimientos previos de Neurona y de los de ustedes allá, vamos a desarrollar qué es el artículo divulgativo. El artículo divulgativo es un texto escrito que explica ideas, conceptos, descubrimientos, todos relacionados con el quehacer científico y tecnológico. Vamos a escribir ahora en la pizarra una palabra que yo quiero que ustedes fijen en sus casas. El artículo divulgativo se va a sentar sobre la base de una argumentación profunda. Esta argumentación profunda va a dar raíz o va a dar origen a lo que es la investigación. ¿Recuerdan nuestra palabra clave? Investigación, investigar, para poder entonces tener una base conceptual sólida para hablar o desarrollar un artículo que vamos a divulgar. Divulgar viene de difundir, dar a conocer. Por eso el artículo divulgativo es un texto escrito que generalmente encontramos en revistas, periódicos y en la internet también podemos encontrar y usamos esas mismas fuentes para difundirlo. Como todo texto, el artículo divulgativo está orientado hacia un público. Al ser divulgativo, su público es general, no es un público especializado. ¿A qué me refiero con un público especializado? Este se refiere a que para entender el texto, las personas tienen que tener un conocimiento sobre el tema que se está desarrollando. No es el caso del artículo divulgativo, donde el lector no necesita tener un conocimiento previo sobre este tema. De manera que podemos decir que la función del artículo divulgativo es informar al lector sobre un tema de interés de una manera clara, sencilla y precisa. Vamos a ver ahora cuál es la estructura del artículo divulgativo. Voy a borrar la pizarra para que nos detengamos en esas partes que conforman el artículo divulgativo. Dentro de su estructura, vamos a ver un título, una introducción, también un desarrollo, una conclusión y una bibliografía referencia y datos, puede ser. Ahora bien, el título del artículo divulgativo tiene que tener estas características. El título ha de ser claro, corto
y llamativo. Estas tres características deben conjugarse en el título de este tipo de texto. En la introducción, va a plantear el tema que vamos a tratar. Además de que plantea el tema, algo muy importante es que debe responder al por qué, la importancia de ese estudio o tema que se va a divulgar. Debe responder ahí el por qué. ¿Por qué se hace ese estudio? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener al indagar o al profundizar, al leer este texto? Y generalmente en la introducción también encontramos los antecedentes. De este tema. En el desarrollo hablábamos ahorita de que se va a fundamentar, el artículo divulgativo se va a fundamentar en esa argumentación profunda que da origen a una investigación. En el desarrollo se van a presentar o a desglosar las ideas que han sido investigadas a profundidad. Estas ideas deben ser presentadas de una manera ordenada y clara, tomando en cuenta de que están dirigidas a un público en general, de manera que tienen que ser accesibles. El lenguaje que va a usar es accesible, entendible para todo tipo de lector. En la conclusión, vamos a hacer un resumen. ¿Qué vamos a resumir? Vamos a resumir las ideas que se han planteado en la introducción y las ideas que se han desglosado en el desarrollo. Asimismo, en la conclusión se va a realzar el propósito por el cual se está difundiendo esta información. Y algo muy importante es la bibliografía. Como hablamos de una investigación profunda, el autor tiene que referenciar, indicar de dónde salen estas ideas, cuáles son las fuentes que él ha consultado, dándole así el rigor científico al conocimiento en el artículo divulgativo. Neurona, ¿todo está claro hasta ahí o hay alguna pregunta? Así es, profesora. Bien. Ya tenemos algunas preguntas de redes sociales. Ok, pásamelas, por favor. Carlenis Hernández desde Los Girasoles nos envía la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve un artículo divulgativo? Bien, Carleni, gracias por escribir, por estar ahí. Gracias por estar atenta. Tu pregunta, como veníamos diciendo ahorita, la vamos a responder de la siguiente manera. El artículo divulgativo sirve, funciona, es útil para informar a un público sobre un tema de interés, generalmente relacionado con temas científicos y tecnológicos, presentados de manera clara y precisa. Asimismo, el autor puede difundir, divulgar ese conocimiento que él ha adquirido o ha acumulado a través de una investigación profunda. ¿Alguna otra pregunta? Así es, profesora. Tenemos otra pregunta. A ver. Ricardo Celestino desde Villamella nos envía lo siguiente. Si no soy científico, ¿cómo puedo escribir un artículo divulgativo? Buena pregunta. Ricardo, ¿me dijiste? Así es, profesora. Ricardo, gracias por escribirnos. Sí, decíamos que el artículo divulgativo no necesariamente lo tiene que escribir un científico, aunque los temas que se tratan son de carácter científico, tecnológico o académico especializado, no necesariamente su autor ha de ser científico o académico. Basta con que esa persona que está
divulgando la información, investigue a fondo, tenga una base conceptual bastante sólida y que tenga un manejo adecuado de la información. Esta pregunta que hace este estudiante nos da paso entonces a al siguiente tema o a la siguiente parte de nuestra clase del día de hoy. Esto que estoy borrando ahora va a aparecer en sus pantallas de manera ordenada y colorida para que puedan copiarlo y no se les escape nada. Ahora vamos a pasar a estas características distintivas del artículo divulgativo, aquellas que le hacen único entre todos los textos. Vamos a ver estas características aquí en la pizarra ahora. Dentro de las características podemos mencionar, número 1, el artículo divulgativo utiliza un lenguaje sencillo. Siempre cuando hablamos del lenguaje sencillo tenemos en mente al público al que va dirigido este tipo de texto, a todo público, de manera su lenguaje ha de ser claro, ameno y accesible. Cabe resaltar que, aunque es a un público general, se toma en cuenta la formación del público y la edad del mismo. Por ejemplo, si este artículo de divulgación va dirigido a un público infantil, es importante considerar esas edades. Otra característica importante es la objetividad. La objetividad es lo opuesto a la subjetividad. Es importante que tengamos presente que en un artículo de opinión el autor no puede presentar o dar opiniones, no puede parcializarse hacia un tema aunque le guste. Es necesario que presente la información de manera neutral, permitiendo que el lector pues tome su propia decisión y adquiera una postura con relación a ese tema que se ha presentado. Otra característica de este tipo de texto es que debe ser claro y preciso. Su autor ha de usar todas las palabras necesarias con el objetivo de que ese público pueda entender el mensaje que se está transmitiendo, el tema o materia que se está divulgando. Y por último, retomando esa pregunta que nos hizo Ricardo Celestino, la cuarta característica del texto divulgativo se refiere precisamente a que su autor no tiene que ser científico. La pregunta que nos hacía el estudiante, dando a entender, él me preguntaba, ¿cómo escribo si no soy un científico? Pues ahí está. Una de esas características es, no tienes que ser científico, como te decía en la respuesta. No tienes que ser un académico. Solamente se necesita que hagas una investigación exhaustiva, profunda sobre ese tema que vas a divulgar o sobre el que vas a escribir para que tengas una base conceptual sólida y puedas tener un manejo adecuado de la información. Estas son las características del texto divulgativo y que debemos tenerla muy en cuenta cuando vayamos a redactar.